Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Feliz sábado, feliz fin de semana. Estamos en una nueva edición de RTP Mundo, el único programa que se especializa en noticias internacionales y claro, todas las semanas le presentamos los hechos más destacados que suceden en el planeta. Antes de comentarles el menú de hoy, quiero invitarles a que nos escuchen a través del podcast, donde no solamente lo escuchan acá en Bolivia, sino lo están escuchando en el Reino Unido, en Alemania, en Portugal, en Brasil, en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia, en todas partes. Y es fantástico, porque RTP Mundo está llegando fuera de Bolivia, porque el análisis internacional le compete a todo el mundo. Así que no te olvides descargar las aplicaciones en las que puedes hacerlo, están apareciendo en pie de pantalla. La más famosa es Spotify, por supuesto, pero ahí tienes igual Google Podcast, tienes Amazon Music y tienes, claro, Podbean App, que te puedas descargar todas estas en tu teléfono y escuchar RTP Mundo por ahí cuando estés en tu auto tal vez o cuando tengas tiempo. Bien, para comentarte lo que vamos a tener hoy, vamos a referirnos principalmente a Estados Unidos. El programa de hoy tenemos que enfocarnos con temas importantes que han pasado en el país del norte en materia de cambio climático y en materia de democracia y de cambios de gobierno. ¿Por qué? En temas de cambio climático, el presidente Joe Biden, a través del Congreso, a través del Senado, en realidad, el Senado de los demócratas ha tenido una victoria importante, pues ha logrado pasar ya la ley de reducción de la inflación. Esta ley básicamente lo que va a permitir es una inversión importante hacia la transición energética que es tan necesaria en el mundo. También ha sido aprobado a través del Congreso en las últimas horas, así que es muy probable que en estas próximas horas el presidente Joe Biden firme la nueva ley que es histórica en términos de inversión climática. Ningún otro país había sido tan osado en invertir más de 368 mil millones de dólares para transicionar y que esto va a permitir al final de la década una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Muy buena noticia, que lo vamos a estar analizando más adelante en nuestro sector Planeta Caliente. Y en el sector a fondo vamos a estar revisando lo que ha sucedido con Donald Trump. Muchos verdaderamente quieren saber qué está pasando y por qué el FBI ha llegado a allanar el domicilio de Donald Trump. Ustedes saben que Donald Trump tiene un resort, tiene una casa de campo, digámoslo así, de 17 hectáreas, en la que es verdaderamente un club gigante, lleno de todos los lujos y donde durante su presidencia él se dirigía básicamente cada fin de semana y hizo una pequeña sala presidencial, digámoslo así, donde tiene una caja fuerte, donde tenía documentos importantes y cada presidente de los Estados Unidos tiene que dejar los documentos que son clasificados e importantes. Donald Trump no lo hizo, así que el FBI, luego de haberle mandado varias citaciones, finalmente decidió, sin aviso alguno, allanar su domicilio y llevarse una cantidad importante de documentos. Todos los detalles más adelante. Programa en el día de hoy. Feliz sábado y estamos listos para revisar los principales hechos de esta semana. Resumen semanal. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias más importantes y vamos a hablar de las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha dicho que cualquier ataque contra una planta nuclear es suicida. Así ha sido la advertencia que ha realizado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Japón, tras los bombardeos de la semana pasada contra la central nuclear de Zaporizhia. Tanto Moscú como Kiev se acusan mutuamente del ataque a la central nuclear más grande de Europa, que provocó la parada de uno de los reactores. El secretario general no ha querido señalar a ningún responsable. Creo que este es el momento en que vuelve el riesgo de una confrontación nuclear, algo que hemos olvidado durante décadas. Además, también es el momento de pedir a los países con armas nucleares que se comprometan a no usarla. La semana pasada, el director de la OIEA, Rafael Grossi, que es el organismo internacional de energía atómica, comunicó a la prensa que la situación en la central nuclear de Zaporizhia está completamente fuera de control y que los continuos ataques en la zona habían dañado la integridad de las instalaciones. Como siguiente tema tenemos que referirnos a Perú en esta crisis política que está viviendo el país. La cuñada de Pedro Castillo se ha entregado a la justicia esta semana.
Lo que ha sucedido en Perú es inédito. La policía llegó a ingresar el martes por la noche en el mismísimo Palacio Presidencial en Lima para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, por su presunta implicación en un caso de corrupción y lavado de activos. La policía no encontró a Paredes en el palacio, pero este suceso muestra hasta qué punto ha llegado la crisis política en Perú, donde el presidente está más que nunca contra las cuerdas. Castillo, por su parte, calificó lo ocurrido como un show mediático y de confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático y sacarlo del poder. A mí no me van a quebrar, ha asegurado. Después de un día, Jennifer Paredes, reclamada en el marco de una investigación por corrupción, se entregó después de que la policía llevara a cabo 2 inéditos allanamientos en el Palacio de Gobierno y en la vivienda familiar. Bueno, como siguiente tema tenemos que hablar de Argentina, pues a medida que la situación económica cada vez se va deteriorando, se han registrado manifestaciones importantes y multitudinarias durante esta semana en el vecino país. Movimientos sociales se manifestaron este miércoles frente a la Casa Rosada, la sede de gobierno argentino en Buenos Aires, para reclamar mejoras sociales y pedir una reunión con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, para atender las reivindicaciones urgentes de los trabajadores desocupados y precarizados. La manifestación se realizó después de difundido el índice de inflación de julio pasado, que en su reporte del Banco Central dio un 7,5% mensual. Por su parte, el flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura hizo públicas sus primeras medidas. Habló de reordenar los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo foco en 3 ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad. Entre esas medidas, Massa también anunció un bono para jubilados de ANSES que se cobrará en el transcurso de este mes. Bueno, y mientras la inflación está sin control en Argentina, parece que en Estados Unidos se ha enfriado. Así es, la inflación se ha moderado en julio gracias a la caída de los precios de la gasolina principalmente. La inflación de los Estados Unidos tomó un respiro en el mes de julio al situar su tasa interanual en el 8,5%, 6 décimas menos que en junio, donde llegó a 9,1%, según los datos que se publicaron este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales. Con respecto al mes anterior, los precios de consumo se mantuvieron estables, gracias principalmente a la caída de los precios de la gasolina, que fue del 7,7% en julio. En su conjunto, los precios de la energía se redujeron 4,6% el mes pasado, y mientras la gasolina y el gas bajaron, el precio de la electricidad aumentó. Frente a la bajada de los precios de la energía, los alimentos se siguieron encareciendo el 1,1% en un mes. La bajada de la tasa de inflación, que en junio había alcanzado su cifra más alta en 40 años, ha dado un pequeño respiro a la economía estadounidense, que a finales de julio entró en lo que los expertos consideran una recesión técnica al encadenar 2 trimestres de caídas del Producto Interno Bruto. Como siguiente tema tenemos que hablar de los Estados Unidos, que desea hablar con Colombia sobre la guerra antidrogas. Estados Unidos se encuentra en disposición a una conversación abierta y honesta sobre la guerra contra las drogas con el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló este lunes una delegación de Washington. Durante su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro llamó a una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas había fracasado. Por su parte, el legislador demócrata Gregory Meeks, que integró la delegación estadounidense que asistió el pasado domingo a la investidura del primer mandatario de izquierda de Colombia, en conferencia de prensa se declaró impresionado por el discurso del nuevo mandatario, quien también aludió a la muerte de 1 millón de latinoamericanos en la lucha contra las drogas y a las decenas de miles de estadounidenses que mueren por sobredosis cada año. El mandatario de izquierda, entre otras cosas, propone suspender la extradición a Estados Unidos de los narcos que hagan un desmantelamiento pacífico del negocio. Sin embargo, admite que esto depende de una negociación con ese país que no se ha pronunciado frente a esta iniciativa. Como siguiente tema tenemos que hablar de Europa, pues los incendios forestales
la menor cantidad de agua y la sequía ponen en jaque a este continente. Un enorme incendio forestal ha destruido más de una docena de casas y ha obligado a evacuar a miles de residentes en la región de Gironda, en el suroeste de Francia. Bomberos de toda Europa acuden al rescate de Francia, Alemania, Rumania, Polonia y Austria. Son algunos de estos los países que han llegado este viernes a Francia, respondiendo así la llamada de socorro y aplicando el mecanismo de cooperación de emergencia de la Unión Europea. Actualmente varios incendios sacuden este país, pero de entre todos ellos destaca el de la región de la Gironda y las Landas, que ha arrasado con más de 7.400 hectáreas desde el martes y ha provocado la evacuación de al menos 10.000 personas. Las sofocantes temperaturas que azotan a Europa y la falta de lluvia que acompañan están afectando a los principales ríos. Las autoridades alemanas advierten que el nivel de las aguas del Rin podría alcanzar un nivel crítico en los próximos días, lo que dificultará cada vez más el transporte de mercancías por el río, incluidos carbón y gasolina. Bueno, y vamos a ir con el siguiente tema que ha sido abordado aquí en RTP Mundo sobre los ejercicios militares que se realizaron en Taiwán luego de la visita de Nancy Pelosi. Y así es como China durante esta semana ha dado terminadas sus maniobras militares alrededor de la isla. El embajador de China en Australia, Xiao Qiang, afirmó que Washington debe asumir toda la responsabilidad por las tensiones a ambos lados del estrecho de Taiwán. Xiao dijo que el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, que China calificó de farsa y traición deplorable, socavaba la paz y la estabilidad en el estrecho. Durante 6 días, China realizó ejercicios con fuego real y disparo de misiles que llegaron a la zona económica especial de Japón. Quedaron interrumpidos los vuelos y la navegación en una de las zonas más transitadas para el comercio mundial. Por su parte, Taiwán también inició el martes sus propias maniobras para poner a prueba su capacidad defensiva frente a una posible invasión por parte de China. Como siguiente tema tenemos que referirnos al agua de lluvia. Esta ya no es potable y bebible debido a los químicos, según se ha publicado un nuevo estudio, y esto en todo el mundo. No hay ningún lugar en la Tierra donde la lluvia sea segura para beber, según las mediciones que hemos tomado, le dijo a la agencia francesa el profesor de la universidad y autor principal del estudio publicado en la revista científica Environmental Science and Technology, Ian Cousins. El agua de lluvia de casi toda la Tierra contiene niveles peligrosos de sustancias químicas eternas, según una nueva investigación. Datos recogidos desde 2010 y estudiados por el equipo de Ian Cousins muestran que incluso en la Antártida o en la meseta tibetana, los niveles en el agua de lluvia están por encima de las pautas de agua potable que propuso la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental. Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas, PFAs por sus siglas en inglés, son una gran familia de productos químicos fabricados por el hombre que no se encuentran en la naturaleza. Se las conoce como sustancias químicas eternas porque no se descomponen en el medio ambiente. En cualquier caso, las PFAs son ahora tan persistentes y omnipresentes que nunca desaparecerán del planeta. Vamos a tener que vivir con ello, ha afirmado Cousins. Bien, y sobre la guerra en Ucrania, se han publicado imágenes satelitales de una base rusa en Crimea donde muestran los destrozos de explosiones. Imágenes captadas por satélite de la base rusa Saki, ubicada en la península de Crimea, anexada por Rusia en el año 2014, muestran el antes y el después de las explosiones registradas el martes en este aeródromo. En ellas se ven al menos 8 aviones rusos calcinados y 3 cráteres donde estaban los aparatos cerca de las pistas. Rusia niega que fuera un ataque y reitera que se debió a la explosión de depósitos de municiones. Analistas, sin embargo, especulan con la posibilidad de que Ucrania haya utilizado misiles antibuque modificados, propios o proporcionados por terceros países, para llevar a cabo la operación. De confirmarse, sería el ataque ucraniano más importante a Crimea, a más de 225 kilómetros de las líneas de defensa de Moscú y en una zona muy frecuentada por turistas y colonos rusos.
Las autoridades en Moscú llevan tiempo advirtiendo a Ucrania de cualquier ataque sobre Crimea que podría provocar enormes represalias, como ataques sobre centros de tomas de decisiones de Kiev. Y finalmente vamos a hablar del apuñalamiento al escritor Salman Rushdie en un acto público en Nueva York, a pesar de contar con una importante cantidad de seguridad personal. El escritor británico de origen indio Salman Rushdie fue el apuñalado en el cuello durante una presentación en el estado de Nueva York. El autor de los versos satánicos, entre comillas, vive bajo protección las 24 horas del día. Se encontraba este viernes en la localidad estadounidense de Chautauqua, en el oeste del estado de Nueva York, para una presentación y fue agredido en pleno escenario. 2 horas después del ataque, durante una conferencia en el norte del estado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, apareció ante los medios para confirmar que Rushdie está vivo y que está siendo atendido según lo que necesita. Fue un agente de la policía estatal el que se puso de pie y salvó su vida. Lo protegió a él y al moderador de la conferencia, señaló Hochul, antes de precisar que Rushdie fuera trasladado a un hospital local que no nombró. Claro que la salud todavía del escritor es muy delicada y podría perder un ojo y quedar con severos traumas encefalocraneales. Muy bien, de esta manera hemos concluido con nuestro resumen de noticias y es momento de cumplir con nuestra primera pausa publicitaria y al retornar estaremos hablando lo que les había hablado. Ustedes seguramente quieren conocer qué ha pasado con Donald Trump, por qué se convierte en el primer presidente de la historia de los Estados Unidos en el que se le allana la casa por parte del FBI. Todo lo que se ha estado hablando y los detalles luego de la pausa, no se muevan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este espacio RTP Mundo, el único programa en Bolivia que se especializa en noticias internacionales y que tal vez lo estás escuchando en el podcast en este momento. Tenemos que analizar lo que les habíamos comentado acerca de la presidencia de los Estados Unidos, la expresidencia. Donald Trump, esta figura polémica, controvertida, que definitivamente cada vez da algo más que hablar y que posiblemente sea también el próximo candidato de las elecciones presidenciales. Le han allanado su casa el pasado lunes. Así, en medio de la tarde, aparecieron efectivos del FBI a anunciarle a las personas que se encargaban de la administración de este establecimiento, que es un establecimiento de lujo, que tenían que allanar la casa y que tenían una orden judicial del FBI y de un juez para poder realizar. Para que una investigación llegue hasta este punto y a un expresidente, tiene que haber sido algo completamente extraordinario. Y no han faltado los ataques por parte de la derecha estadounidense, que vienen a ser los republicanos, de decir que Estados Unidos ya se ha convertido en una dictadura, que están persiguiendo a sus adversarios políticos y que nunca en la historia se había dado un acontecimiento como estos y que hay que salir a las calles a luchar. Básicamente manejando una retórica de insurrección como la que se ha dado en el 6 de enero. Pero tenemos todos los detalles y el análisis sobre este tema y para ello vamos a saludar a Hugo Siles, que nos acompaña en el análisis internacional. Muy buenas tardes, Hugo, gracias por compartir tu sábado con nosotros y bienvenido a RTP Mundo. Buenas tardes, Jorge Luis, un placer estar en RTP Mundo. Fantástico. Bien, vamos a comentarle estos cuadros informativos que hemos preparado, que nos van a mostrar la información, los detalles de no solamente por qué se lo estaba acusando y qué se ha encontrado en el domicilio de Donald Trump, sino también las otras 6 investigaciones que tiene pendiente con otras ramas de la justicia. Adelante. Bien, acá está, el allanamiento del FBI de la residencia del expresidente Donald Trump en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, ha planteado la cuestión de si la investigación penal podría llevar a bloquearle legalmente la posibilidad de volver a ser presidente, incluso si decide presentarse a las elecciones de 2024.
A principios de este año, Archivos Nacionales lograron recuperar 15 cajas que Trump se llevó a su casa desde la residencia de la Casa Blanca cuando terminó su mandato, y dijeron que se encontraron algunas que contenían información clasificada, algo que la sección 2071 del título 18 del Código de Estados Unidos, que tipifica como delito el hecho de que alguien que tenga bajo su custodia documentos o registros del gobierno. Y claro, el caballero ya no es presidente, no puede tener esos documentos. Si son declarados culpables en virtud de esa ley, los acusados pueden ser multados con hasta $2,000 y condenados a prisión por un máximo de 3 años. Además, el estatuto dice que si están actualmente en un cargo federal, perderán ese cargo y, quizás lo más importante, dadas las expectativas generalizadas de que Trump buscará la reelección de nuevo, serán inhabilitados a ocupar cualquier cargo federal. Donald Trump se acogió el miércoles a la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta protege de la autoincriminación y no quiso responder a ninguna pregunta bajo juramento en la ya larga investigación civil de la Fiscalía de Nueva York sobre sus negocios inmobiliarios. Ha informado el expresidente en un comunicado. Bueno, ¿y qué se ha encontrado de estos documentos? ¿Por qué es tanto escándalo? Bueno, resulta que se han encontrado documentos confidenciales, titulados así como en las películas de Top Secret, de esos documentos que pueden poner en peligro la seguridad nacional de ese país. Y en ese sentido, estos tienen, como han visto, hasta 3 años de cárcel. Donald Trump ha pedido que se muestren qué documentos se han y obviamente toda la lista de los documentos que se han llevado, y entre ellos están incluso algunos documentos nucleares. Están algunas cartas que ha sostenido con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Están algunas cartas para disolver de cualquier crimen a su colaborador Roger Stone, y muchas otras cartas y documentos presidenciales que son delicados y que no pueden estar en posesión de nadie. Así que bueno, Hugo, con todo este contexto, ¿tú qué crees que suceda? Porque los republicanos y Donald Trump especialmente están utilizando este allanamiento como un impulso para la carrera política de Donald Trump, que parece que hoy nuevamente está en todos los matutinos y en la boca de todo el mundo nuevamente. Bueno, Jorge Luis, mira, los antecedentes de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, que ya ha superado 2 juicios políticos, uno que se aperturó en 2019, el llamado Ukrainian Gate, una conspiración dirigida por el propio Donald Trump con el presidente Zelensky de Ucrania para poder incriminar y afectar al hijo del presidente actual, Joe Biden. También eso fue al Senado a juicio político y la mayoría republicana en el Senado lo salvó. El segundo juicio político es precisamente por los acontecimientos del 6 de enero del año 2021. A escasos días de dejar la presidencia, Donald Trump movilizó y generó toda una controversia al pedirle a sus seguidores que puedan interrumpir, que puedan participar en esta interrupción del conteo, o prácticamente ya de la certificación que tenía la victoria del presidente Joe Biden. En ese contexto, igual también fue a juicio político, porque además que en esta irrupción del Capitolio murieron 5 personas y se generó toda una imagen que obviamente los Estados Unidos no había pasado, por lo menos desde la guerra civil de mediados del siglo XIX. En ese contexto también el Senado norteamericano le dio un espaldarazo, pese a que habían senadores ya republicanos, como es el caso de Mitt Romney de Ohio, que sí fueron vehementes acusadores a este complot. Y ahora aparece obviamente en escena esta investigación que le sigue el FBI, pero aquí tiene obviamente una implicancia muy compleja, porque los Estados Unidos valora y aprecia mucho estos temas de seguridad, y precisamente la Oficina de Archivos Nacionales que tiene ese país
ya corresponde, según un procedimiento, que cuando deja la presidencia un presidente norteamericano, debe enviar todos estos archivos, precisamente toda esta información al Archivo Nacional, y en este contexto no se recibió estos archivos. Ya hubo una primera evacuación de estas cajas con documentos que la Oficina de Archivos recuperó, y está en ese proceso de hacer los allanamientos que están amparados por la propia norma de ese país y que violentarían la ley del espionaje de ese país. Exacto. Entonces, en ese contexto, el tener estos documentos en custodia todavía el expresidente Donald Trump, además que está en la palestra pública como un posible, él lo asegura ya, un posible o seguro candidato a las elecciones del año 2024, y por ello también el proceder que ha tenido Donald Trump durante su presidencia, que siempre ha estado en la controversia, en diferentes escándalos. De hecho, Jorge Luis llegó a la presidencia el 2017 con al menos 50 procesos judiciales. Es el primer presidente en la historia de ese país que se le acumulan tantos procesos judiciales de orden civil, penal, acusaciones de estafa, agresiones sexuales, una serie de temas complejos. Tiene un proceso abierto también por defraudación al fisco. Eso es complejo en los Estados Unidos, los impuestos en ese país son sagrados y pareciera que infló el valor de sus propiedades para pagar menos impuestos, sacar créditos. Todo esto lo convierte a Donald Trump en este momento en prácticamente objetivo de la justicia por los procesos que están abiertos y que lo incriminan. Claro, si este proceso de allanamientos que sigue el FBI y la justicia se consuma y se encuentra información que es sensible a la seguridad de ese país, obviamente por la ley federal podría quedar inhabilitado para las elecciones del año 2024. Sí. Prácticamente yo creo que es el seguro candidato, por eso lo salvan en el Senado. Los colegas del Partido Republicano que él tiene lo salvan en el Senado, porque no hay otro candidato que podría estar representando al Partido Republicano. No existe ningún candidato de peso y de la talla que tiene Donald Trump, que encima ha hecho algo que es muy complicado y muy preocupante para el mundo. Donald Trump ha podido pasar esa muralla que tenía el Partido Republicano de ser un partido más elitista, más conservador, y que tiene capas sociales de trabajadores que lo apoyan. En todo este tiempo, que ya se torna en más de un año de la presidencia de Joe Biden, sus seguidores y el mismo Trump siguen hablando de que hubo fraude electoral, que hubo fraude en la presidencia de Joe Biden. Y precisamente esta narrativa se instala en este momento como una puñalada al sistema norteamericano, y por eso hay mucha preocupación en las esferas de poder de ese país, toda vez de que Donald Trump puede ser un seguro candidato para el año 2024. Correcto. Y hoy se está hablando de Donald Trump, seguimos hablando de Donald Trump y nadie habla de Joe Biden. Nadie está hablando de Joe Biden, y más bien en su carrera presidencial Joe Biden no proyecta una posibilidad de reelección por su edad, y por sus complicaciones de salud, y obviamente Trump se coloca como el mayor adversario que tenían los demócratas, y tiene hoy el respaldo de muchos sectores poderosos en ese país. Definitivamente. Ahora, mucho del apoyo con el que contaba Trump de todas las élites también se ha ido disipando, e incluso el apoyo ciudadano con la cantidad de encuestas que se hacen en ese país. Las encuestas son casi pan de cada día. El hecho de que este comité del Congreso que está investigando los hechos del 6 de enero han debilitado y han mermado un poco su popularidad también dentro de los mismos republicanos y, claro, dentro de la sociedad norteamericana también. Pero
A mí lo que me preocupa es la retórica republicana en este momento, en el de seguir debilitando las instituciones. Ahora están debilitando al órgano de justicia y al Departamento de Justicia también, a toda la justicia y la estructura de justicia de los Estados Unidos, diciendo que está corrupta, que ha sido corrompida, que más bien Joe Biden y su grupo de radicales demócratas han logrado hacerse de esta institución cuando sabemos la independencia con la que gozan los poderes en Estados Unidos. Entonces, esta situación es casi risible porque básicamente la persona, el director del FBI que actualmente ha firmado esa orden y ha hecho la petición a un juez de una corte federal para poder realizar el allanamiento, ha sido puesto por el mismo Donald Trump hace 3 años. El mismo fiscal general, Merrick Garland, que está en este momento en funciones, claro, ha sido puesto por el presidente Joe Biden, pero ha sido aceptado por la Asamblea, es decir, por el Congreso y por el Senado. Entonces, la estructura y la independencia con la que cuentan deja un poco por el piso las declaraciones de los republicanos, pero que están sonando fuertemente dentro de la base republicana, que cada vez se vuelve más radical, cada vez se vuelve más parecidos a los Proud Boys y a toda la gente que ha ingresado dentro del Capitolio, lo cual podría significar que Estados Unidos todavía no ha terminado de resolver ninguno de sus problemas internos y que el ataque al Capitolio probablemente era un inicio de algo más grande que tal vez se venga. Bueno, de hecho, Jorge Luis, Donald Trump es probablemente uno de los pocos presidentes de la historia de los Estados Unidos que no fue reelecto por un periodo. Recordemos que casi prácticamente todos los presidentes, por lo menos de los últimos 20 años, han sido reelectos, pese a que sacó 74 millones de votos, la segunda votación más grande en la historia de los Estados Unidos después de la de Joe Biden, obviamente. Y en ese contexto se ha mantenido una narrativa, por eso yo decía, la narrativa del Partido Republicano y seguramente de asesores de comunicación que tiene Trump, es de mantenerlo vigente, aún en estos escándalos o estas interpelaciones que hace al poder institucionalizado que tiene ese país, como tú dices, los órganos que históricamente se han presentado como independientes. Más allá de eso, creo que Donald Trump está en una carrera de ascenso nuevamente para llegar a la Casa Blanca. Lo dice él, lo ha confirmado, y yo diría que revisando las encuestas que se hacen de percepción sobre todavía una población importante del Partido Republicano, obviamente los seguidores no es poca cosa, han votado más de 70 millones de personas, se hizo una encuesta y el 73% cree de esos encuestados que la presidencia se la robaron prácticamente a Donald Trump. Entonces, de los republicanos. Mantiene constante los republicanos, por eso Donald Trump y el Partido Republicano se les robó la posibilidad de continuar en el mandato, y en ese contexto hay, en todo caso, una fuerte participación que tiene Donald Trump en estos escenarios que sí aparecen escandalosos, pero que lo colocan a él en la posibilidad de interpelar permanentemente, porque hace alusión al papel de los Estados Unidos en política exterior, pese a que su gobierno de Donald Trump tuvo una serie de inconsistencias, pérdida de aliados en diferentes partes del mundo, donde le funcionó probablemente en el único lugar que le funcionó la política exterior de influjos de los Estados Unidos en esa época fue en América Latina, con diferentes escenarios complicados que tuvo contra Venezuela, contra Cuba, con Brasil, con Bolivia, con Argentina. Pero en el mundo perdió Estados Unidos espacios que está recuperando Joe Biden ahora. Pero también en política interna, en economía, al margen de haber dejado una pandemia COVID, post-pandemia con resultados terribles, más que las muertes ocasionadas en la guerra de Vietnam, murieron alrededor de 350,000 personas en ese país. Más de eso,
lo que quedó en la economía, en la Bien. recuperación de la economía y el crecimiento económico lo validan en esas clases populares trabajadores que ahora son populistas y Sí. que siguen al Partido Republicano. Entonces, está en escena. Ahora, hay que ver si este proceso de la violación de la ley del espionaje por guardarse archivos tan fundamentales para la seguridad de ese país y otros no le complican su ascenso a la candidatura de la presidencia, que parece que lo tiene allanado, pero sí podría tener el obstáculo de la ley federal que le impide, en todo caso, poder desempeñar cargos públicos. Bien, Hugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Importante el análisis y todos los datos precisos. Muchas gracias. Un saludo a la distancia. Gracias, Jorge Luis. Bien, Hugo Siles nos ha acompañado en el análisis internacional de lo que pasa en Estados Unidos. Y es verdad. Y saben que no hay, pues, en el frente de los demócratas una figura importante. Si Biden se lanza a la presidencia, probablemente no llegue a la campaña. El hombre está verdaderamente desgastado. Pero hay algunas figuras todavía. Pero todavía es muy temprano para ver quiénes serán los candidatos en 2024. La cosa es que es una elección y es un tema el que Estados Unidos está viviendo sin precedentes en su historia, sin duda alguna. Bueno, al retornar estaremos con noticias que nos competen un poco más a todo el mundo, a todo el planeta. Este tema de la crisis climática es de vital importancia para nosotros y al retornar estaremos analizando la nueva ley de reducción de la inflación que ha pasado el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Ya volvemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en RTP Mundo. Qué alegría poder compartir este fin de semana con ustedes y con las noticias internacionales. Bien, en nuestro espacio Planeta Caliente y para esta ocasión vamos a referirnos a la ley que ha pasado el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. En el Senado lo hicieron apenas, pero apenas 50% de los demócratas, o sea, 50 personas en realidad, porque el Senado está conformado por 100 personas y la vicepresidenta Kamala Harris. 50 son republicanos y 50 son demócratas, así de empatados están. Entonces, donde uno falle, no pasa nada. Pero lograron los demócratas ponerse de acuerdo y todos los republicanos votaron en contra. Como ven ahí, 50-50. ¿Y quién era la persona que destraba esto? Pues la que es vicepresidente del país, Kamala Harris, ha logrado, y esto es histórico, porque nunca un país ha pasado una ley tan robusta para luchar contra la crisis climática. Todos los detalles les vamos a dar enseguida acerca de esto, pero lo que les puedo decir es que esta ley ha sido un parto. ¿Por qué? Porque esta ley era parte de la promesa electoral de Joe Biden. Él quería, y se empezó a tratar esta ley en noviembre del año 2021, empezaron las negociaciones, o por lo menos tenía que ser ya tratada, ya se había hecho los ajustes y demás, porque era por un valor de 2.2 billones de dólares. Eso es el 1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Ese era el monto que tenía que aplicarse para esta ley. Lamentablemente había un personaje que aquí lo hemos mencionado, porque claro, a nosotros también nos afecta pues la crisis climática, no es solo ellos. El señor Joe Manchin, que es un senador de Virginia del Oeste, tiene este estado, sí, es verdad, vive ampliamente del negocio del carbón. Y este señor Joe Manchin goza de buena parte del lobby de las empresas energéticas, ¿no? Entonces él ha trabado esta ley y ha recibido mucha presión pública por ello, pero finalmente, y gracias al senador que veíamos hace unos instantes, a Chuck Schumer, que han logrado convencerlo y han logrado reducirle el monto a 368 mil millones, de lo que eran 2.2 billones a 368 mil millones. Es muchísimo menos, pero sigue siendo importante. Vamos a saludar a Marcos Nordgren, con quien vamos a analizar el tema, a ver qué opina él, y vamos a mostrarle cuáles son los alcances de esta ley en Estados Unidos. ¿Cómo estás, querido Nordgren? Bienvenido.
Buenos días, buenas tardes. Ya muchísimas gracias por invitarme a esta conversación tan importante y emocionante sobre lo que pasa en el país principal emisor de estos contaminantes, pero además también quien debería mostrar una capacidad de acción mucho mayor, ¿no? Entonces es una discusión muy interesante a nivel global. Definitivamente. Bueno, hemos preparado unos cuadros informativos que nos hablan acerca del alcance de la ley y sí, yo también, al igual que seguramente muchos en el mundo del tema climático, estoy emocionado porque es algo, por lo menos, luego de penuria, lluvia, oscuridad, por fin algo, oye, algo que es sustancioso, importante, tal vez muy chiquito, pero es una semilla. A ver, el paquete climático, fiscal y de salud de 430,000 millones podría tener efectos de gran alcance en el medio ambiente y la economía. Estas son algunas de las disposiciones clave, que pronto la va a firmar el presidente Joe Biden, por cierto. El proyecto de ley podría ahorrarles a los beneficiarios de Medicare cientos, si no miles de dólares al año con una disposición sobre el costo de sus medicamentos recetados. Comenzará en 2026 con la negociación de precios de 10 medicamentos y escalará gradualmente hasta para el 2029. Esta medida le ahorrará al gobierno federal 288,000 millones en 10 años. Por eso se llama reducción de la inflación, porque aporta también a la salud. El acuerdo proporcionará miles de millones de dólares en créditos fiscales durante 10 años para empresas que construyan nuevas fuentes de electricidad libres de emisiones como turbinas eólicas, paneles solares, baterías de almacenamiento, plantas geotérmicas o reactores nucleares avanzados. El proyecto de ley también amplía un crédito fiscal para las empresas que capturan y entierran el dióxido de carbono de las plantas de energía, de gas natural u otras instalaciones industriales antes de que el gas escape a la atmósfera y caliente el planeta. El acuerdo extiende un popular crédito fiscal al consumidor de hasta $7,500 para la compra de vehículos eléctricos nuevos y ofrece por primera vez un crédito de $4,000 para vehículos eléctricos usados. El proyecto de ley también reservará $27,000 millones para un banco verde destinados a implementar proyectos de energía limpia, particularmente en comunidades desfavorecidas. Se reservarían $20,000 millones adicionales para programas para reducir las emisiones que provienen de las vacas y otros animales, así como de la producción de suelo agrícola y arroz. Y finalmente el proyecto de ley invertirá más de $60,000 millones para apoyar a las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color que se ven afectadas de manera desproporcionada por los efectos ambientales y de salud pública del cambio climático. Marcos, varias veces hemos hablado en este espacio y siempre decaídos por el hecho de que no se avanzaba en nada. Y finalmente parece que si esta ley que se va a firmar podría hacer que Estados Unidos reduzca en un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030. Esta es la gran pregunta, ¿no? Esta es la gran pregunta. ¿Será esto que se ha logrado aprobar suficiente para conseguir los objetivos que necesitamos con urgencia a nivel global? Esta es la gran pregunta que se queda un poco sin una respuesta final ante los cambios que hemos visto de la anterior propuesta de los demócratas, que era la promesa electoral de la ley de reconstruir mejor la economía estadounidense con cambios en la política ambiental muy importantes, que como ya mencionabas tú, tenía un presupuesto de 2.2 millones de dólares, es decir, billones. Esta era la cantidad original, 2.2 billones de dólares en español, y en la actualidad se ha reducido en la nueva propuesta de ley que ya ha sido aprobada en el Congreso y que tiene que ser firmada por el presidente ahora, en la ley de reducción de la inflación, como se le ha llamado a esta nueva ley, se reduce a un 20%, 17% del presupuesto para ser más exactos, lo que por supuesto pone límites muchísimo más concretos a las acciones que se van a poder realmente lograr. Pero de todas maneras, tomando en cuenta que la principal oposición ante esta ley climática, podemos llamarle, venía desde las propias líneas demócratas, para el Partido Demócrata en Estados Unidos, a 100 días además de las elecciones de medio término,
significa una victoria muy importante porque, por un lado, le va a permitir mostrar al público que son capaces de lograr resultados. Esto es importante para conseguir nuevamente un buen resultado en las elecciones de medio término y posiblemente ampliar ahí su mayoría. Entonces, esta es tal vez la ganancia más importante, el lograr resultados simbólicos que puedan ser utilizados en las próximas elecciones para impulsar una agenda climática más ambiciosa. Podría yo decir que esta es la principal ganancia. Tú ya has mencionado varias de los logros con esta propuesta de ley, pero también hay que mencionar que esta propuesta de ley, por ejemplo, lo que hace es abrir a nuevas áreas de exploración y explotación de petróleo para las empresas, a concesiones petroleras. Eso tiene la firma de Joe Manchin en todo lado. Exactamente, que es uno de los demócratas del partido supuestamente progresista, que ha terminado debilitando y produciendo estos retrocesos en la propuesta de ley. Ha sido de todas maneras una buena señal, pero completamente insuficiente. Hasta el momento lo que podemos decir es una buena señal, pero es insuficiente, y esperamos que los resultados electorales dentro de 100 días de las elecciones de medio término le den una mayoría mayor, un margen mayor a los demócratas que le permitan impulsar una mejor agenda, ¿no? Esta es tal vez una lectura así más fría, pero de todas maneras reconociendo que hay logros, aunque han sido insuficientes. Sí, a mí lo que me parece interesante de esta ley es que, a pesar de que se le ha quitado los poderes a las agencias federales de control, a la EPA específicamente, a pesar de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Justicia le ha quitado esta posibilidad de poder controlar, y a pesar de la polarización que está logrando que los republicanos vuelvan a ingresar esta retórica absurda de que el calentamiento climático no es más que un delirio de los demócratas. Más que eso, vemos que esta ley lo que busca es incentivar. No te voy a controlar, ya no me dejas controlarte. Le voy a controlar a los que me dejan controlar. Es el caso de California y otros estados azules que permiten que se les controle más. Pero los estados rojos no van a permitir que se les haga esos controles. Ellos van a ver la forma de más bien liberarse y seguir botando la mayor cantidad de gases de efecto invernadero y demás. Pero es un incentivo. Es decir, le dice a las empresas, mira, si quieres tener créditos fiscales, si quieres pagar menos impuestos, pues transiciona a energías renovables. Ahí tienes, además, seguramente van a reducir los costos de la energía eólica, de la energía solar y de los paneles y de la energía nuclear y de las geotérmicas. Entonces, busca más bien, en vez de ser la parte del Estado que controla y que obliga, te dice, mira, te voy a premiar si lo haces. Sí, aquí hay un giro importante, igual que es el que mencionas en la propuesta, porque en vez de utilizar en el lenguaje norteamericano, además en la manera en que lo expresan, en vez de usar el palo, eligen utilizar las zanahorias, ¿no? En una referencia a cómo se doma un caballo, digamos, ¿no? Es utilizar los incentivos económicos sobre el consumo para aumentar el consumo de productos climáticamente más sostenibles, podríamos llamarle, como los autos eléctricos, como la energía renovable, eólica, solar. Pero en la anterior propuesta lo que se sugería era más bien penalizar con impuestos sobre el carbono las emisiones, y de esta manera también hacer un esfuerzo nacional para disminuir el ritmo de emisiones que continúa aumentando en estos días. Entonces, este es un cambio, el que estás describiendo es un cambio importante en el enfoque que habrá que ver si es suficiente, porque aquí parte de la discusión central de la crisis climática es que en países como en Estados Unidos, Europa y los países desarrollados en general, Japón, Australia incluidos, lo que se necesita, además de un giro y una transición energética, una transición de las fuentes de energía, de los medios petroleros o de las fuentes petroleras y fósiles hacia fuentes renovables, lo que también se necesita es indiscutiblemente una reducción del consumo general. Entonces, en este caso, el compromiso que se ha hecho, los sacrificios que se han hecho para poder negociar esta nueva ley que ha sido ahora aprobada por el Congreso estadounidense, lo que también significa es
promover aún más el consumo, ¿no? Esta pequeña diferencia que puede parecer menor es realmente importante en el enfoque que vamos a tener adelante para confrontar, para enfrentar los impactos del cambio climático, porque en realidad lo que necesitaríamos es exigir a los países desarrollados que empiecen a reducir sus consumos también, algo que en esta propuesta de ley quedaría al margen ya, y que sin embargo estaba incluida en la propuesta original. Este es un tema muy importante que creo que vamos a tener que discutir también en las siguientes legislaturas de Estados Unidos. Ahora, ¿cierto que se convierte Estados Unidos en el país en hacer mayor, una ejecución de dinero más grande que cualquier otro país del mundo? Sí, efectivamente, con estos montos, 390 mil millones de dólares que se estarían destinando en el transcurso de 10 años para hacer el giro en la transición energética que proponen, con especial énfasis en el tema de vehículos eléctricos, es decir, transporte, pero también con apuestas e inversiones en energías renovables como paneles solares domésticos y este tipo de cosas. Se convierte esta ley en la más progresista, la más ambiciosa en destinar recursos para estos fines. Sin embargo, también tenemos que acordarnos que Estados Unidos representa al menos el 25% de las emisiones históricas de estos gases de efecto invernadero y por lo tanto el principal responsable global. Con esto en mente, es posible argumentar de que incluso esta ley, que es muy ambiciosa, no llega a la altura de la responsabilidad histórica que tiene Estados Unidos y por lo tanto no debería ser argumento para que dejemos de exigirle una acción más ambiciosa aún. De acuerdo. Bien, bueno, de esta manera entonces cerramos este espacio, querido Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado con el análisis y bien, sí, es una semilla que esperemos que pronto pueda seguir germinando en mayores proyectos ambiciosos. De eso se requiere que sean más demócratas, así de fácil. Si queremos que hayan planes más ambiciosos de medio ambiente, tienen que los estadounidenses elegir a más demócratas, es la única. Gracias, Marcos, un abrazo. Muchas gracias, igual un abrazo para ti. Chao, chao. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, teníamos todavía muchísimas cosas, muchísimo material para ustedes, pero la verdad es que estos dos temas nos han consumido la mayor parte de nuestro tiempo. En pie de pantalla están apareciendo las direcciones donde tú vas a poder escuchar el podcast de RTP Mundo. Estas dos entrevistas las vamos a subir el día lunes y ya las vas a tener completas y las vas a poder descargar y escucharlas cuando quieras. Son las aplicaciones Podbean, Amazon Music, Google Podcast y la más famosa e importante de todas, Spotify. Si tienes Spotify, puedes escuchar gratis RTP Mundo. Búscala en tu buscador de Spotify y tus podcasts. Que tengan un excelente fin de semana. Conmigo será hasta el próximo sábado con RTP Mundo. Tengan un excelente resto de jornada. Chao, chao.